Eso, Espíritu de Dios, revélanos esta palabra, convence nuestro corazón, ilumina nuestra mente para que podamos caminar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ahora ustedes van a ver por qué es el mensaje más simple, pero es el más profundo. ¿Okay? Primera de Juan, capítulo 4, comenzando del versículo 7, sigan la lectura aquí en la pantalla. Primera de Juan, capítulo 4 dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿Dios qué? ¿Qué es Dios? Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Esa es una palabra bien, pero ustedes les voy a decir lo que significa, ¿está bien? Propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre, diga en que nos ha dado su Espíritu. Diga Espíritu, significa soplo. No se olviden, Espíritu significa soplo. Entonces, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿su qué? Su soplo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en Él, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Estas son las palabras de Juan, el apóstol. ¿Sí? Juan, el apóstol. Y este Juan es el que escribió en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces escúcheme bien ahora. Juan empieza hablando del principio. Juan no empieza a hablar desde cuando él estaba caminando por la Galilea y estaba pescando. ¿Se acuerdan que él era un pescador? Y que estaba pescando y de repente vino Jesús y le dijo: Juan, ven y sígueme. No, él no empezó a hablar él empieza hablando de en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era de Dios. Escúcheme bien ahora. En Juan 1:1, el mismo escritor, mire lo que dice. Lo que era, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Juan se va, ¿sabe dónde se va? Diga al principio. Ahora, miren esto. Ustedes en su Biblia, ¿cómo se llama el primer libro de su Biblia? Génesis. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿G? ¿Sabe lo que significa Génesis? Principio. De hecho, el libro de Génesis es el libro ¿del qué? Génesis en hebreo es la palabra principio. Génesis, el primer libro de la Torá no es Génesis, es el libro del principio.
Entonces ahora escúchenme bien, ahora Juan empieza diciendo esto. Empieza diciendo que él está hablando de lo que era, ¿dónde? Digan, el principio. Claro, él dice, yo ahora también estoy hablando de lo que yo he oído, de lo que vimos con los ojos, lo que hemos contemplado, lo que tocaron, palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Pero Juan, yo quiero que usted entienda que Juan se va al... ¿Cómo? Entonces ahora mire lo que dice. Dios es amor, ¿desde cuándo? Desde el principio. El amor de Dios no se manifestó cuando vino Jesús. Dios es amor desde Génesis. Entonces hoy yo quiero hablarle acerca de el mensaje de Dios es amor. Porque hoy todo el mundo celebra este fin de semana el fin de semana del amor. Y entonces yo no le voy a hablar del amor humano. ¿Del qué? De las moscas. ¿Cómo? Ok. Yo no le voy a hablar del amor humano. Le voy a hablar del amor de Dios. No todo amor es de Dios. El amor de Dios es un amor divino. No es humano. Entonces yo quiero hablarle un poquito acerca de este amor. Mire, yo vengo de una tradición evangélica, no le digo de qué tradición, pero empieza con Pente y termina con Costal. De esa tradición vengo yo. Y ¿saben qué? En mi tradición, eso del amor de Dios yo no lo escuché mucho. No. De hecho, siempre me dijeron, no, ese mensaje del amor de Dios es un mensaje débil. Ese es un mensaje para esas iglesias. Nosotros predicamos en contra del pecado. En contra de lo que, en otras palabras, en contra de lo que tú puedes hacer para Dios. En cambio, el mensaje del amor de Dios es lo que Él puede hacer para ti. Y le quiero hablar de esto porque Dios, diga, Dios es amor desde Génesis. Dios no empezó a mostrar su amor cuando envió a su Hijo. Dios siempre fue amor, Dios siempre es amor y Dios siempre será amor, porque Dios es amor. Y yo simplemente en el día de hoy no tengo mucho tiempo, pero quiero explicarle esto de que Dios es amor. ¿Desde cuándo? Si Juan lo dice bien, se lo voy a leer otra vez. Lo que era desde el ¿qué? Desde Génesis. Porque principio es la palabra Génesis, lo que era desde el Génesis, pero también lo que nosotros vimos a Jesús, lo vimos vivir con nosotros, estuvimos con Él 3 años y medio, pero Juan está diciendo, escúcheme bien, yo no le quiero decir solamente que Dios manifestó su amor cuando lo vimos en la tierra, Dios es amor le quiero enfatizar eso porque de eso le vengo a hablar hoy. Dios es amor desde Génesis. ¿Y cómo demostró su amor? El Dios de amor creó a Adán. Pero mire cómo lo creó. Solo. Dios lo creó. ¿Cómo? Solo. Y usted va a decir, pero ¿cómo un Dios de amor puede crear a Adán solo? Porque Adán lo creó solo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Uno de los pasajes menos leídos y menos entendidos es Génesis 1 y 2 y 3. Y yo quiero mirarlo otra vez hoy en el día de hoy. ¿Está bien? Si lo miran conmigo. Dice la Biblia que Dios, después de que creó a Adán, dice que Dios lo colocó. ¿Dónde? En el jardín, en el huerto, para que lo cuide. Y Dios lo puso ¿a quién? ¿A quién puso en el jardín? Adán, pero Adán solo. Diga Adán solo. Entonces, mientras Adán estaba trabajando, Adán está diciendo, yo necesito una ayuda. ¿Una ayuda qué? Idónea. Dicho, ¿saben quieren que le diga qué significa ayuda idónea? No, ¿seguro que quieren saber? Los hombres, varones, quieren saber. Ayuda idónea no es ayuda idónea. Ayuda idónea. ¿Cuántos de ustedes han leído alguna vez un salmo que dice, tú eres mi socorro? ¿Cómo?
¿Tú eres qué? Esa es la palabra ayuda idónea. Eso significa que cuando yo tengo un problema y me tengo que ir a socorrer en algún lugar, me tengo que ir a socorrer a mi esposa. Y ella no me puede rechazar porque me tiene que socorrer. Y entonces escúcheme bien, Adán está caminando en el jardín y dice, yo necesito una ayuda, un socorro. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dice que Dios le pasa toda la creación delante y le dice, Adán, ponle nombre. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Adán que le ponga nombre a la creación? Para que se dé cuenta que necesitaba. ¿Cómo? Porque dijo, aquí está el monito, y aquí está la vaquita, y aquí está y aquí está el cocodrilo, y aquí está el elefante, y entonces él estaba mirando, porque Dios dice, fíjate si tú encuentras una ayuda. Y miró a toda la creación, y después que la miró a toda y nombró a toda, dijo, oye, ¿qué dijo? Necesito una ayuda idónea. Este es el Dios de amor. ¿Y sabe lo que hace el Dios de amor? Lo anestesia. Y lo pone a dormir. Y le saca, escúchame bien ahora, y le saca a la ayuda idónea, ¿de dónde? Diga, desde adentro. Y usted va a decir, ¿y qué significa eso? Escúchame bien ahora. ¿Sabe por qué Dios lo creó solo? Para que Adán se dé cuenta que necesitaba ayuda. Pero escúcheme bien, mire el Dios de amor. Pero la ayuda ya estaba dentro de él. Dios hubiera podido decir, bueno, yo te voy a creer a ti, te voy a crear la ayuda, te los creo a los dos de golpe. No. El Dios de amor te hace pasar por experiencias donde tú te vas a tener que dar cuenta de que tú necesitas socorro. Pero escúchame bien, pero ya el socorro está dentro de ti. Ese es el Dios de amor. Y cuando el Dios de amor crea al hombre, lo crea ciego a su desnudez. Ellos no se dan cuenta que están. ¿Y saben por qué? Porque no tienen vergüenza. Los crea sin, no una palabra entera, es sin espacio vergüenza. Los crea sin vergüenza. Ajá. No eran conscientes de su desnudez. Y entonces los crea sin temor, los crea sin complejos, los crea sin temor, sin vergüenza, los crea sin miedo. Y el Dios amoroso entonces le dice a Adán, ahora escúcheme bien ahora, porque yo no sé si ustedes leyeron Génesis 2, pero Dios le habla a Adán y le habla a Adán solo, porque cuando Dios le dijo, te pongo en el jardín, hay dos árboles, de uno comerás, pero del otro no, porque si comes de este ¿vas a qué? Eva todavía no había sido creada. El hombre estaba solo. Porque Dios le dijo, ¿a quién le dijo que no tenía que comer del árbol? No le dijo a Eva, se lo dijo al. Por eso la Biblia dice que el pecado entró por un hombre, no entró por una mujer, entró por un hombre. Pero entró la desobediencia. Y cuando entró la desobediencia, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué es esconderse? Es el temor al qué. Si Dios le había dicho, si comes de ese árbol, vas a. Entonces escúchenme bien ahora. Los psicólogos dicen esto. Todo temor es uno solo. Es temor a la muerte. Todos los temores del ser humano están basados en una cosa sola. ¿Sabe por qué yo sé eso? Porque el que no le tiene temor a la muerte no le tiene miedo a nada. Pero todos nuestros temores es que nos estamos acercando a la muerte. Por eso nos ponemos esto, nos vestimos así. No es porque sabemos que nos estamos acercando al día de la muerte. Entonces queremos hacer un montón de cosas para olvidarnos de que un día vamos a tener que irnos de este mundo.
Y el hombre y la mujer se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque tenían temor a la muerte, tenían vergüenza. Diga, pero Dios viene en la brisa, en el soplo de la tarde, del día. ¿Y qué le pregunta? ¿Dónde? Ok, a ver, quiero hablarle un minutito de esto. ¿A usted le parece que Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? A mí me enseñaron que cuando Dios dijo, ¿a dónde estás? Dios estaba enojado. Dios estaba irado. Porque el hombre lo había desobedecido. A mí me enseñaron eso. ¿Dónde estás, Adán? Y yo lo único que te quiero decir es esto. Porque me identifico un poquito con esa pregunta. ¿Dónde estás? Anoche estaba pensando y decía, wow. Yo me identifico con eso. ¿Y por qué? Bueno, yo me acuerdo cuando mi hija Cristi, la del pelo verde, mi hija Cristi tenía 2 años y medio. Ella era bien alegre y bien loca y bien saltarina y bien loca, así media. Todavía como es ahora, pero peor, porque tenía 2 años y medio. Y mi esposa y yo estábamos comprando, estábamos en un negocio de ropa, donde había muchas, ¿cómo se llama esas cosas de ropa donde está colgada? ¿Cómo? Sí, esa. Y había muchos ahí. Y mi hija, una viva, le gustaba esconderse. Y yo estoy mirando así, de repente me doy vuelta así y no la veo. Mamá, papá, a ver, ¿qué te pasa cuando estás ahí con la mano, ¿Cómo, Giovanni? ¿Dónde se te sube el corazón? ¿Y qué digo yo? Lo que primero que me salió de la boca fue, Cristi, ¿dónde estás? Pero lo dije enojado. ¿Cómo lo dije? ¿Cómo? Cuando Dios vino en el soplo del día, no dijo dónde estás, porque estaba enojado. Dijo, ¿dónde estás? Te separaste de mí. ¿Estaba enojado? No. Porque sabía que el hombre se había separado. Y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre le contesta y le dijo, estoy escondido. ¿Y por qué te escondiste? Porque estoy Y mire lo que Dios le dice. ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te vendió ese paquete? ¿Quién te convenció de esa mentira? En cambio de decirle, qué vergüenza. Le dijo, ¿quién te dijo eso? Y Adán, ¿qué dice? La mujer que tú me diste. En cambio de arrepentirse y decirle, no, yo desobedecí, le echó la culpa a la mujer. Si Dios estaba... Mire, escúcheme bien una cosa. Esto cambió mi vida hace muchos años atrás cuando me di cuenta de que a mí me enseñaron que cuando tú pecas, que cuando tú desobedeces, Dios se aleja de ti. Y hasta que tú no arreglas tus cuentas con Dios, y hasta que tú no pases que te arrepientes, y que Dios no se va. Mejor que te portes, mejor que arregles tus cuentas. Y ¿sabe lo que me enseña la Biblia? En el principio, porque Dios es amor desde el... ¿Sabe lo que me enseña Dios? Que Dios nunca se aleja de mí. El que se aleja de Dios soy. Pero espéreme, pero cuando yo me alejo de Dios, Dios viene a... Dios siempre me viene a buscar. Qué mentira que nos vende la religión. Qué mentira que nos venden hasta iglesias evangélicas, hasta iglesias, la iglesia de llamada... No hablo. Nos venden la idea de que Dios es el que se separa de nosotros cuando Dios nunca se va a separar de nosotros. Dios siempre va a venir a nuestra vida diciendo, ¿dónde estás? Yo no quiero que te separes de mí. Yo no quiero que te separes de mí. ¿Dónde estás? ¿Y quién te dijo eso? ¿Qué espíritu acusador te convenció de eso? Y escúcheme bien, mire lo que hace Dios. Cuando la mujer le dice, fue la serpiente que me engañó.
¿Sabe lo que hace Dios? Dios es amor desde él. Y Dios no le recrimina a la mujer, no le recrimina al hombre. ¿Sabe a quién se dirige Dios? A la verdadera culpable. ¿A la quién? A la serpiente. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta simiente te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3.15. ¿Sabe lo que es Génesis 3.15? El Evangelio. El Evangelio no se predicó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso vino después. El primer Evangelio de Dios se predicó en el jardín del Edén. En Génesis 3.15, cuando Dios le dijo, no, serpiente, te voy a hacer algo. De la simiente de esta mujer, de la simiente de Eva, va a salir alguien que te va a pegar un tiro en la cabeza y te va a herir aquí, entre las dos cejas. Te va a pegar y te va a destruir. Tú le vas a herir en el pie nada más, pero él te va a destruir porque por eso, escúchame bien ahora, por eso en la genealogía de los evangelios, ¿sabe por qué están todas esas genealogías? ¿Saben para qué? Para comprobar de que Jesús vino de la simiente de Eva. Dios es amor desde que el momento que el hombre desobedeció, ya Dios estaba proveyendo una ¿qué? Una salvación, una restauración, una redención, porque Dios es amor desde el... Dios nunca se esconde de nosotros. Dios no se aparta de nosotros. Esa mentira, eso es una mentira del diablo, que Dios se aparta. Escúchame bien ahora lo que te voy a decir. Dios siempre anda buscando. Hasta el peor pecador del mundo, ¿sabe dónde está Dios? Detrás de él. No, ¿cómo? Sí, por eso Jesús cuando vino, ¿con quién se sentaba a comer? Con los pecadores y los publicanos. Y los religiosos decían, mira lo que clase de maestro de rabino es que se junta con los pecadores. Y Jesús dijo, yo no vengo a salvar a los que están bien, yo vengo a salvar a los perdidos. Por eso Jesús viene por eso Dios se viste de carne humana. Escúchame bien ahora. Y se hizo hombre y cargó la separación. ¿Sabe qué nos separaba de Dios? El pecado. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Puso sobre sí el pecado porque Dios no quiere que estemos separados. Hay personas que como que se deleitan diciendo que Dios gira su rostro, que Dios se... No, Dios siempre está preguntando, Dios es amor desde el principio y Dios siempre está preguntando y está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo me acuerdo una tarde cuando mi esposa me llamó desesperada, ¿sabes por qué? También estaba aquí en el mall y mi hijo Davidcito tenía 6 añitos y se escondió también. Y me contó todo, me contó cómo ella empezó a gritar, ¡cierren las puertas! ¡Cierren esto que no encuentro a mi hijo! El nene estaba ahí nomás, pero las madres ¿qué? Se desesperan porque, imagínense, si tú y yo nos desesperamos cuando no podemos encontrar a nuestros hijos, imagínate Dios. Y Jesucristo carga con la separación, carga con el pecado que nos separa. Y después de 6 horas en la cruz, dijo, ¿qué? ¿Consumado? Es. Escúchame bien ahora. Dice, mire lo que dice acá. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Si alguien va a decir, no, Dios envió a su Hijo para que Él muera. Sí, Él lo envió para que muera. Pero Él verdaderamente envió a su Hijo para que nosotros... Durante ahora, en el mes de marzo, vamos a celebrar las Pascuas y muchos van a decir, la cruz, el símbolo más grande del amor de Dios. No. ¿Sabe cuál es el símbolo más grande del amor de Dios? Es que Él no se quedó en la cruz. El símbolo más grande del amor de Dios es la tumba vacía. El símbolo del amor más grande del amor de Dios es que Dios no lo dejó en la cruz. Lo resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en Él.
Porque si Jesús vino a morir. No, Jesús vino a morir y a resucitar. Jesús vino a morir, a pagar por mis pecados, a resucitar para darme vida y vida eterna y en abundancia. Entonces, Él no se quedó en la cruz y ahora miren lo que dice. Yo voy a resucitar y ahora yo viviré en ustedes y ustedes vivirán en mí. Si Juan dice así, en esto se manifiesta el amor de Dios. ¿Se manifiesta en qué? En que nosotros vivimos por Él. En Él. Y ustedes van a decir, ¿y cómo vivimos en Él? Pregúntenme, ¿cómo vivimos en Él? Se lo voy a decir. Dice, mire lo que dice. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, diga, en propiciación. Otra vez, propiciación. Qué palabra, ¿verdad? Una palabra media teológica. Le voy a decir lo que significa propiciación. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Se acuerdan del arca? ¿Sí? El arca era una caja de madera forrada en oro macizo. Pesaba como 600 libras. Tenía una tapa sólida, maciza de oro. Oro refinado. Y en la tapa que había 2 querubines con las alas extendidas. Y los 2 querubines, ¿para dónde miraban? ¿Para arriba o para abajo? Miraban para abajo. ¿Sabe lo que estaban mirando? En el medio, entre los 2 querubines, había un plato, así. Era como una bandeja, un plato así. Se llamaba el trono de misericordia. ¿Saben cómo se llamaba? El propiciatorio. ¿Y sabe por qué se llamaba el propiciatorio? Porque una vez por año, el sacerdote judío tomaba el cordero de la Pascua. Le cortaba la vena yugular aquí. Un cordero perfecto. Le cortaba la vena yugular y le ponía un vaso de plata. Y toda la sangre del cordero se iba a ese vaso. Y él tomaba ese vaso, entraba al lugar santo, al lugar santísimo, y vertía esa sangre ¿en dónde? Digan, el propiciatorio. Y dice que cuando Dios veía la sangre, entonces ¿sabe lo que era el propiciatorio? Era el lugar donde Dios se sentía satisfecho. ¿Por qué? Porque la sangre había cubierto los pecados del pueblo. Y Dios entonces decía, está bien, me han satisfecho. La palabra propiciación es la palabra satisfactorio. Pero escúchame bien ahora. Cuando el sacerdote entraba ahí en ese lugar a satisfacer a Dios por los pecados del pueblo, los satisfacía por un año. Al año próximo había que satisfacerlo. ¿Cómo? Otra vez. Pero ¿sabe lo que dice el libro de Hebreos? Que en el lugar santísimo, en el cielo, en el tabernáculo no hecho por manos de hombres, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, entra al trono celestial de misericordia. ¿Y sabe lo que hace en el propiciatorio celestial? Él toma no de la sangre de un cordero, él toma de su propia sangre y la vierte sobre el propiciatorio del cielo. Y Dios, dice Dios, que queda satisfecho una vez por año. No, Dios queda satisfecho para siempre. Por eso Jesús dice que Jesús se sentó, porque eso no lo tiene que hacer más. Lo hizo una vez para siempre. El sacerdote judío tenía que entrar todos los años. Jesucristo entró una vez, para siempre se sentó. ¿Por qué? Porque su sangre satisfizo al Padre, satisfizo a Dios por todos nuestros pecados. Dios está... ¿Cómo? ¿Cómo? Me lo tienen que decir. Dios está... Si yo trato de hacer algo para satisfacerlo a Dios... ¿Sabe lo que Dios dice? Que lo que yo hago para satisfacerlo son trapos. ¿De qué? De inmundicia. Todo lo que yo hago para tratar de satisfacer a un Dios que ya está satisfecho es un trapo de... Ni quiero decirle lo que es un trapo de inmundicia. Lo único que le digo es que ustedes saben bien que las mujeres judías eran declaradas inmundas una vez por mes. Y ustedes ya saben lo que es un trapo de inmundicia.
Dios dice, todo lo mejor que ustedes puedan hacer para mí es eso. ¿Por qué? Porque Jesús lo satisfizo al Padre. ¿Sabe lo que es vivir en Cristo? Es vivir una vida sabiendo que Dios está satisfecho conmigo. Dios es amor desde el principio. Yo sé que a ustedes esto no le entra fácil, ¿saben? Al creyente esto no le entra fácil, porque uno va a decir, no, pero usted no me conoce a mí, yo tengo problemas, y yo tengo esto, y yo tengo lo otro. Y lo único que te tengo que decir es, perdóname hermano, pero Dios ya está satisfecho, no por lo que tú hiciste, pero porque Jesús lo satisfació en tu lugar. Mejor recíbelo, si no, vas a llenar el trono de Dios con trapos de... En esto se ha consumado, se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Yo me acuerdo de chico escuchar a los hermanos de mi iglesia. A ver si ustedes alguna vez escucharon esto. Yo no me quiero quedar. Cuando venga Cristo yo no me quiero quedar. Y entonces a mí me enseñaron que no podía ir a este lugar y que no podía ir al otro, porque si Cristo viene me quedo. Cuando yo aprendí de que Dios es amor desde el principio y que Dios nunca se separa de nosotros, Dios siempre nos está buscando porque siempre no quiere que estemos separados de Él. Y Él nos amó tanto que nos quiso unir a Él, que mandó a su Hijo para que su Hijo derrame su propia sangre para que nosotros seamos uno con Él. No por nuestros méritos, pero por los méritos de Cristo Jesús. Y ahora el Padre dice, está bien, mi Hijo me ha hecho satisfecho, ha satisfacido todos mis requerimientos. No hay un requerimiento que le quede a Dios. El Hijo les llenó todos los requerimientos a tu favor, en tu lugar. Sí, vivir en Cristo. Te lo leo otra vez. ¿Cómo era esto? En esto, espérate, ¿qué significa? En esto se mostró el amor de Dios para que con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Y ahí no dice por Él, ahí dice para que vivamos en Él. ¿Qué significa eso? Que Jesús está sentado en el trono y ha satisfecho al... Pero escúchenme bien lo que significa esto. Jesús está tomando... ¿Qué lugar? ¿Cómo? No, ustedes no entienden esto. ¿Ustedes entienden esto? Que Jesús es mi ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que Jesús es mi quién? ¿Y qué significa que es mi sustituto? ¿Que está tomando mi? Entonces, si Jesús el Hijo satisfizo al Padre, eso significa que yo estoy en el mismo lugar de Cristo y que yo también he satisfacido al Padre. Por eso es lo que significa vivir en Él. Vivir en Él significa que yo puedo tener, mire, yo puedo tener puedo tener esta confianza para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Saben qué? Hay creyentes que se le cae el pelo, se le caen las uñas, se vuelven... ¿Saben por qué? Porque están preocupados de qué va a pasar cuando me muera, que yo me quedo, qué será, que Dios me recibirá. Escúchame bien, hermano, si Jesús está en tu corazón, si tú has recibido la salvación de la gracia de Dios a través de la fe, tú eres salvo, tú eres un hijo de Dios. Él te ha salvado, te ha perdonado tus pecados. El Padre ha quedado satisfecho por el pago de tus pecados porque Jesús pagó el precio. Tú no pagaste nada. Yo no pagué nada, Jesús pagó toda la cuenta. Y al final de que pagó la cuenta le puso un sello que significa consumado es, que significa pagado en total. Y ahora entonces, después de que Dios me dice eso, me dice, ahora tú puedes tener confianza en el día del juicio. El amor de Dios se manifiesta en que yo puedo tener confianza, que en el día del juicio, yo puedo decir, como Él es, así yo también soy. Sí, los estoy haciendo pensar, ¿verdad? Está bien, piensen, porque el que no piensa no crece. Termino.
Juan 20, diga, este es el fin del Evangelio de Juan. Ok, escúcheme bien. Juan escribe el Evangelio como el último libro de la Biblia. Yo se lo expliqué esto a ustedes, ¿verdad? Sí. El Evangelio de Juan fue el último libro escrito. Juan escribió el Evangelio de Juan después de que escribió Apocalipsis. Después de que escribió primera y segunda, tercera de Juan. Es decir, él escribió todo. El Evangelio de Juan es el último libro. Y mire lo que dice en el penúltimo capítulo del último libro de la Biblia. Juan, mire lo que dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, esto está solamente en el Evangelio de Juan, nada más. No en los otros evangelios, no. En el de Juan. Y ahora usted se va a dar cuenta por qué. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos ¿por qué? Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. Los discípulos, ¿dónde estaban? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de aquel que estaba escondido porque tenía quién? ¿Se acuerdan quién eran? Ajá, ahora los discípulos, ¿dónde estaban? Porque tenían. Uy, entonces estaban reunidos por medio de los judíos. ¿Qué hizo Jesús? Porque Jesús siempre viene. Jesús siempre viene a buscar. Jesús siempre viene a decir, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Qué está pasando? Uy, tengo miedo. Vino Jesús y puesto en medio de ellos, ¿qué le dice? Shalom, paz a vosotros. ¿Qué paz? Estaban muertos de miedo. Y Jesús viene y dice, no, paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Y ahora mire lo que le dice. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Y les dijo, este es el último libro de la Biblia. El último libro escrito de la Biblia. ¿Y sabe cómo termina? Si el último escrito de la Biblia no es Apocalipsis, es el Evangelio de Juan. Y en el último libro escrito de la Biblia, ¿sabe cómo termina? Termina con Jesús buscando a un grupo de discípulos que estaban encerrados porque tenían. Y les dijo, no, paz. ¿Y qué hace? ¿Cómo sopla qué? Espíritu Santo. Como en el jardín del Edén. Dios sopla espíritu en Adán. Pero Adán desobedece. Ahora Jesús dice, ok. En Génesis se arruinó todo porque ustedes me desobedecieron. Ahora vamos a empezar un capítulo nuevo. Vengan acá. ¿Tienen miedo? No se hagan problema. Yo ahora soplo vida en ustedes. Y los envío como el Padre me envió. De la misma manera que Dios sopló en Adán, ahora Jesús sopla en ellos. ¿Saben por qué? Porque como Él es, así nosotros también somos en el mundo. Tenemos el soplo de Dios. Por eso Juan dice, así conocemos que Dios nos amó. ¿Por qué? Porque nos ha dado de su soplo. Miren, Dios nunca te va a pedir nada que Él no te dio antes. La religión te dice que Dios te demanda, que Dios requiere, que Dios... No. Dios no te da nada, a lo menos que Él te lo dio. ¿Saben por qué nosotros podemos amar a Dios? Porque Él nos amó. Sí. Por eso Él nos dice, amarás al Señor Dios, a Dios con todo tú. ¿Sabe por qué Él nos dice que lo tenemos que amar? Porque Él ya nos... Y ahora lo último. Y ahora me dice así, nadie ha visto a Dios. Y como Dios es invisible, Dios dice, está bien, ¿me amas a mí? Ajá. ¿Sabe cómo me lo vas a comprobar? Ama a tu prójimo, ama a tu hermano,
Amaos los unos con los otros. Sí, cuando yo amo a mi hermano, cuando yo amo a mi hermana, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy amando a Dios. Pero como Dios es invisible, un día lo voy a contemplar. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, yo voy a amar. Voy a amar desinteresadamente. ¿Me saludan o no? ¿Me aprecian o no? Amor desinteresado. El amor de Dios. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque Dios me amó antes. Escúcheme bien ahora. Si yo no entiendo que Dios me amó desde el principio, si yo no entiendo que Dios no está enojado conmigo, si yo no entiendo que Dios siempre me está buscando para traerme, para que yo sea uno con Él, si Dios, no entiendo que Dios siempre, el interés de Dios es que yo no me separe de Él y que Él no se separe de mí. Él siempre, el buen pastor que siempre está buscando a las ovejas, esa es la figura. Si yo no, hasta que yo no entienda que Dios me amó y que Dios me amó cuando yo era su enemigo, cuando yo estaba en contra de Él, que Dios me amó y siempre me buscó y siempre hizo un plan y siempre me está buscando y me está guiando y me está tratando y me está guiando y me está metiendo por esta calle y por la otra cosa y me subió un avión y me trajo acá y me llevó allá y me trajo a muchas de nosotros, a muchos de ustedes los trajo a este país para que lo conozcan acá, porque allá no lo ibas a conocer. Entonces Dios te hizo unas cosas así para traerte acá y te sacó de acá y te sacó de allá y tuviste que dejar a medio mundo por allá y tuviste que sufrir y llorar, pero para que esperes acá. ¿Sabes por qué Dios te hace todo eso? Porque Dios te amó desde el principio y a lo mejor te estaba amando cuando tú le estabas diciendo malas palabras y estaba siendo un idólatra y un malo y un sinvergüenza y un borracho y una tramposa y qué sé yo, un montón de cosas, y Dios dice yo te voy a meter en un avión de América y te voy a llevar para allá. Yo te voy a mandar acá y te voy a hacer allá y te voy a hacer y te voy a llevar allá. ¿Por qué? Porque Dios siempre está diciendo ¿dónde estás? Yo quiero estar, no quiero separarme de ti, siempre te quiero estar junto. Ese es siempre el plan de Dios. El plan de Dios es siempre ser uno con nosotros, porque Dios es amor desde el... Si yo no entiendo esto, primeramente, no voy a poder amar a nadie. Te voy a decir más. Al primero que me voy a odiar es a mí mismo. Me voy a odiar. Eso se llama el espíritu de desamor. Eso se llama autoamargura. No entiendo que Dios me ama. Cuando yo no entiendo que Dios me ama y que Dios siempre me está buscando y que Dios siempre está diciendo ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no está buscando para darme un palo por la cabeza, que no está buscándome para sacarme esto, que no está buscando para demandarme esto, para quitarme esto, para requerirme esto, para que yo me sacrifique, para que yo me saque 3 litros de sangre, para que yo camine por una montaña de rodillas sobre vidrio molido, qué sé yo, como hace la gente sacrificándose, y Dios dice todos esos sacrificios son todos trapos de inmundicia, no sirven para nada. Yo ya estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque Jesús, mi hijo, el hijo primogénito, hizo satisfacción por todos los pecados desde el principio hasta el último eternamente. Dios está satisfecho una vez y para siempre, eternamente. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios no esté satisfecho conmigo. Puedo tratar todo lo que quiere, Dios siempre va a decir, no, alguien me pagó tu cuenta. Alguien me pagó ¿quién pagó mi cuenta? Jesús, el unigénito. Hasta que yo no entienda eso, voy a ser un creyente derrotado. Voy a ser un creyente que siempre voy a tratar de esforzarme. Voy a ser un creyente que siempre voy a tratar de sacrificarme, de hacer lo mejor que pueda. Pero te voy a decir algo, todo lo mejor que yo pueda va a ser puros trapos de... Todas mis mejores obras y mis mejores esfuerzos no van a tener poder. No tienen autoridad. Se van a pudrir porque son trapos de... Y los trapos de inmundicia, ¿sabes dónde tienen que ir? A la basura. Pero escúcheme bien ahora. Cuando yo entiendo y recibo el amor de Dios, que Dios me amó, que Dios no está enojado conmigo. ¿Saben cuántas veces yo le tengo que decir a alguien
durante la semana. Querido, querida, Dios no está enojado contigo. Dios te ama. Y me miran así. Por eso le estoy diciendo, este es el mensaje más simple, pero es el más profundo. Porque tratar de explicar el amor de Dios, por eso oré al principio, Espíritu Santo, revélanos este mensaje, esta palabra, porque yo no la puedo explicar. Lo único que te puedo decir es que Dios en el día de hoy te ama desde el principio y nunca ha cambiado. Él es el mismo. Él siempre es el mismo. Él no solamente comprobó su amor en la cruz, Él lo comprobó desde el principio, desde el libro de Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, Juez, todo siempre ha mostrado que Él siempre fue un Dios de amor. En el día de hoy, mejor, ríndete al amor de Dios. Si no, vas a estar toda tu vida peleando. ¿Y quieres que te diga algo? El peor enemigo que vas a tener es Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca pierde. Él siempre se la sale con la de Él. Y yo voy a tratar de rechazar su amor y voy a rechazar. Y que esto, no, yo tengo que esforzarme, tengo que esto y el otro. Y nunca voy a llegar a nada, no voy a crecer, no voy a prosperar, no voy a tener gozo y alegría y no voy a poder amar ni a mí mismo ni a los otros. Porque siempre estoy tratando de ganarme el amor, pero cuando recibo el amor de Dios, ¿sabe cómo termina Juana? Dice así, el que recibe este amor, así como Él es, así somos nosotros en la tierra. Caminamos, ¿cómo? ¿Saben una cosa? En muchas ocasiones, el único amor de Dios, hay personas que el único amor de Dios que van a ver en toda su vida va a ser en ti. Si tú no lo muestras, nunca lo van a ver. Pero ¿sabe cómo yo puedo mostrar el amor de Dios? Recibiéndolo. Yo me crié también en una tradición donde nosotros no nos juntamos con esa gente. Qué triste. Ese es el amor de Dios que está viendo el mundo. No, el amor de Dios es que nos amamos los unos con los otros, inclusive aquellos que a lo mejor no entienden las cosas como lo entendemos nosotros. Inclusive aquellos que están caminando y que están andando por otro lado y como Jesús. Jesús, ¿a quién salió a buscar? ¿Con quién comió? Con ellos, con esa gente. ¿Y saben qué? Cuando Él se sentó a comer con esa gente, ¿qué le mostró? ¿Qué le mostró? Aceptación, amor. Amor. Si yo camino, si yo no recibo el amor de Dios, siempre voy a levantar paredes y muros. Algunos de aquí, yo sé que Dios los ha puesto a algunos de ustedes en los lugares más odiosos y pecaminosos. El otro día estaba hablando con Beatriz y Beatriz me decía, estoy rodeada, tengo un grupo de una célula en el salón de belleza, pero son todos así, y este pecado y el otro pecado, y ¿qué hago? Me quiero. Y le dije, ay, Dios te metió, para que demuestres amor. Si esa gente van a muchas de nuestras iglesias, no le van a abrir la puerta. Le van a predicar como me predicaron a mí de niño. Aquí se predican. Nunca me voy a olvidar, hace unos años atrás,
Tuve que ir a predicar a una conferencia nacional de una organización muy conocida. Y se juntaron todas las iglesias del país. Y el superintendente me vino y me dice, David, no me vengas aquí a predicar del amor de Dios. Aquí no me predique el amor de Dios. Aquí hay que dar palos. Y yo era muy jovencito, recién estaba empezando el ministerio y yo me asusté. Me asusté, dije, está bien, yo me someto. No prediqué palos, pero no pude abiertamente hablar del amor de Dios porque me intimidó. Si hubiese sido hoy. No solamente le predico del amor de Dios, le predico del amor de Dios, después le predico del amor de Dios, después le predico del amor de Dios y después le digo más amor y más amor y más amor hasta que te revienten con el amor de Dios. ¿Quiere que le diga algo? Hace unos años atrás, ese mismo superintendente, me lo encontré acá, en Patterson. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, me tuve que ir. ¿Y por qué? Y porque a mi esposa la llamaron prostituta. En la iglesia la llamaron. ¿Por qué la llamaron prostituta? Y porque se cortó el flequillito acá un poquito y la llamaron prostituta. Me voy y le dije, ¿no ve? Eso te pasa por estar con esa gente que no tienen el amor de Dios. Nosotros somos llamados a mostrar el amor de Dios. No significa que aceptamos. No aceptamos el pecado. El pecado es pecado. Pero ¿sabe qué? Dios no nos llamó a predicar en contra del pecado. Dios nos llamó a predicar a Jesús. Uno de los grandes predicadores del avivamiento del siglo XVIII, Jonathan Edwards. Gran hombre de Dios. ¿Sabe cómo se llama el mensaje más famoso que predicó él? Pecadores en las manos de un Dios airado. Sinners in the hands of an angry God. Y esta mañana estaba pensando y dije, wow, los pecadores no están en las manos de un Dios airado, están en las manos de un Dios amoroso. Ustedes saben muy bien que Dios está airado. ¿Saben que Dios está airado? ¿Pero sabe contra quién? Contra Satanás. Dios no está airado contra el hombre, está airado en contra de Satanás. Un día, al final, Él va a manifestar su ira en contra de la tierra, pero mientras estemos en el tiempo de gracia, Dios no está airado con el hombre. Dios todavía está diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te separes de mí. No se separen de mí. Vuelvan a mí. Vuelvan a mí porque yo los amo desde el principio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo sé que todos ustedes queremos todos crecer. Queremos todos madurar. Pero ¿cómo puede madurar un hijo, una hijita, un hijito, si no recibe el amor de su papá, el amor de su mamá? Hoy hay personas grandes, ya maduras, que no han podido superar asuntos de su vida, crisis de su vida, porque todavía están tratando de agradar a su papá y a su mamá. El otro día estaba hablando con un hermano que ya tiene casi 40 años de edad, es un empresario, le va muy bien, pero hace muchos años atrás su papá los abandonó. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, todo este tiempo que estoy trabajando, que estoy edificando mi empresa, yo lo estoy haciendo para todavía comprobarle a mi papá que yo lo puedo hacer, porque mi papá me abandonó. Y porque yo le voy a comprobar a él que yo puedo tener éxito en la vida. Y yo lo miré así y le dije, wow, no lo hagas por eso. Hazlo por el futuro de tus hijos. Perdona a tu papá. Perdónalo, suéltalo, déjalo ir. Que eso no siga siendo tu motivación. ¿Sabes una cosa? Que hay tantos creyentes que todavía están tratando de agradar al Padre. Cuando el Padre ya está agradado porque lo agradó
Jesucristo hace 2000 años atrás. Jesús está agradado con nosotros. Jesús canta sobre nosotros. Por eso recibamos su amor. Amémonos los unos con los otros. Y lo último, usted va a decir, pero es que tenemos que vivir justamente y santificados. Sí, vivimos y nos apartamos del pecado, no porque tenemos miedo y temor del castigo. Vivimos en santidad, ¿por qué? Porque amamos a Dios. Amamos a Dios. Yo no traiciono a mi esposa porque tengo miedo que me haga algo. Yo no la traiciono porque la amo. Por eso el amor de Dios es el mensaje más central que hay en la Biblia. Dios es amor desde el principio. Dios es amor, ha sido amor, es amor y siempre será amor. Esa es su naturaleza. Espíritu Santo, en este día necesitamos entender esto. Necesitamos tener paz en nuestro corazón. Recibimos tu amor, Padre. Recibimos tu amor. Recibimos tu aceptación. Sabiendo que tú soplas en nuestras vidas. Y tú soplas con tu cambio transformador diariamente. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, que no tengo que pelear más para agradar a Dios. Ahora simplemente recibo la paz de Dios. Paz a vosotros. Recibo el soplo del Espíritu Santo para que todos los días seas transformado, así como Él es, para que yo sea de la misma manera en la tierra. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos todos de pie. Si hay algo lindo, escúcheme bien, hay algo lindo. Hace como 3 años atrás, 2 años y medio atrás, antes de que mi papá se vaya al cielo con el Señor, él me dijo, yo quiero que toda la familia, yo quiero llevar a toda la familia a Italia, a conocer, para que mis nietos conozcan a mi familia. Yo ya había estado con mi familia allá en Italia varias veces. Y llegamos, y ahí estaba toda la familia, nos recibieron en el pueblo, comida y esto y el otro. Y yo me sentía tan incómodo, porque esta es mi familia. Es mi familia, de la misma sangre. Y me sentía tan incómodo. ¿Sabe por qué? Porque era sábado. Y yo sabía que después del sábado venía domingo. Y el domingo yo iba a ir a la iglesita del pueblo. Y me iba a encontrar con todos los hermanos. Y el domingo fuimos a la iglesia y nos encontramos con todos los hermanos de la iglesia. Y nos abrazaron y nos besaron y nos hicieron una fiesta. Y al día siguiente nos hicieron una comida, todos los hermanos. Y cantamos y tocaron la guitarra y cantaron corito. Y me contaron todas las historias viejas de mi abuela y de que esto y que el otro. Fue una alegría. Y cuando salimos de ahí le dije a James, ¿viste? Estuvimos con nuestra propia familia y no teníamos nada de qué hablar. Pero apenas nos juntamos con los hermanos, empezamos a hablar del Señor y de esto y de lo otro. ¿Saben por qué? ¿Sabe lo que es eso? El amor de Dios. Uno se puede juntar una vez con familia y ¿de qué vamos a hablar? Hablamos de fútbol, hablamos de esto, del país allá, de que me pasó esto, pero cuando nos juntamos con los hermanos podemos estar todo el día. ¿Por qué? ¿Saben por qué? El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Muchos de ustedes el viernes pasado, no, que a las 10 tenemos que terminar, a las 11:30 todavía había gente aquí que no se quieren ir. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios nos une. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, y así también, escúchenme bien ahora, el Señor nos va a mostrar a cómo mostrarle el amor de Dios a personas que todavía no han venido a Cristo. A esos le tenemos que mostrar aún más amor, más amor.
En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahora nos despedimos. Nos despedimos. Y esta semana, Espíritu Santo, derrama ese amor en nuestros corazones para que lo compartamos con otros. Otros que no los conocemos, no tenemos ninguna conexión, pero Espíritu Santo, ayúdanos a mostrar el amor de Jesús hacia ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Escúchenme bien ahora. Es importante. El domingo próximo, ¿a qué hora? Es Culto Unido, tenemos unos anuncios muy, muy importantes como congregación, así que tenemos que estar todos acá, porque tenemos que, no solamente quiero hacer un anuncio especial, pero que quiero tener un momento de oración juntos, El sábado próximo, escúchenme bien, el sábado próximo, a la mañana, los varones vamos a estar acá a las 9 de la mañana y vamos a hablar acerca de la oración y el ayuno. Las hermanas van a hablar acerca del ayuno y la oración. Y el domingo que viene, vamos a pararnos todos orando porque necesitamos un milagro. Escúchenme bien ahora. ¿Necesitamos un qué? ¿Saben lo que es un milagro? Un milagro es un milagro. Un milagro es algo milagroso. Amén. Necesitamos un milagro de Dios. Gloria a Dios, que cuando Dios se quiere manifestar, siempre nos mete en un milagro. Porque si lo podemos hacer nosotros, ¿para qué necesitamos milagro? Pero cuando es un milagro es porque Dios se quiere mostrar en nuestro favor. Padre, en el nombre de Jesús, nos despedimos de este lugar. Nos despedimos, Señor, en tu bendición. Envíanos, Señor, con tu espíritu, así como tú fuiste enviado. Ahora nosotros salimos a demostrar tu amor. Amén.